Queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor, esperando que se encuentren bien. Primero saludar a todos los hermanos que hoy nos visitan, especialmente a nuestro pastor Vilches, a su familia, a sus cuñadas, bueno, a toda la familia. Veo niños, veo también allá a un conocido, viejo conocido, y que el Señor les bendiga, hermanos, están todos en su casa, en la casa del Señor, en la casa de oración. Y como decía, antecedía nuestra hermana Zaira, también agradecer al Señor porque vemos que nuevos jóvenes están al servicio del Señor. Zaira recientemente se ha hecho miembro y también ya puede poner sus dones al servicio de la iglesia. Así también, con mucha alegría, tenemos un nuevo integrante del grupo de alabanza que es Daniel. Así que también, Daniel, estamos contentos por ti, que el Señor te bendiga. Y así también a todos los hermanos que hoy están en la casa de oración. Queridos hermanos, antes de comenzar, vamos a orar. Oremos. Padre Santo, Dios, te damos las infinitas gracias por tu misericordia, Padre, porque tú nos permites, Señor, primeramente estar en tu casa de oración, Señor, para alabarte, para consagrar nuestro corazón a ti, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, que somos siervos, Señor, siervos imperfectos, que estamos, Señor, en tus manos. Padre Santo, perdón, te pedimos que tú nos guíes y también que todo lo que hoy salga de mi boca, Señor, sea adoración para ti. En tus manos, Señor, ponemos todo. Amén. Como antecedía entonces nuestra hermana Zaira, continuamos la serie de mensajes que están en la carta de Tito, ¿cierto? Y nos hablaba también nuestro hermano ya en la oración de la enseñanza de la sana doctrina, y el pastor Felipe, en la semana pasada, él nos exhortaba en los primeros versículos de Tito 2. Creo que puedan tener en sus Biblias Tito 2, es importante. Son poquitos versículos, ¿ya? El pastor nos exhortaba en Tito 2, del 2 al 5, donde vemos que la carta está dirigida a enseñar a los cristianos a vivir una vida piadosa y justa. Y cómo Tito debe enseñar a los diferentes grupos de personas en la iglesia, a los diferentes grupos etarios de la iglesia, ¿cierto? Y hablamos la semana pasada de los ancianos, de las ancianas y también cómo las ancianas debían instruir a las hermanas más jóvenes, ¿cierto? A las mujeres jóvenes. Y hoy corresponda, según Tito 2, del 6 al 8, una instrucción, una exhortación también a los jóvenes. Ahora ustedes dirán, yo no soy joven, el sermón no es para mí, ¿cierto? Quizás usted puede pensar que ya no es joven, que está en una edad más adulta, pero sin embargo el Señor nos dota de su palabra para hablar a todo el pueblo. Y aunque no seamos jóvenes, también tenemos responsabilidades para con nuestros jóvenes. Y eso es importante también que lo sepamos. No solo a sus familiares, sino también a los jóvenes que son parte de la Grey, que son parte de nuestra familia en Cristo, que son nuestros jóvenes que hoy están en la iglesia. Así que la exhortación, sin embargo, es más bien dirigida a los jóvenes, pero tiene mucho que educarnos también a nosotros, los un poquito más adultos, no tan jóvenes. Ahora, si buscamos fisiológicamente o biológicamente cuál es el rango etario de los jóvenes, podríamos decir que el rango etario va desde los 15 años. ¿Cuántos años tienes tú, Nico? ¿Cuánto? 17 años. Ya Nico ya creo que es el joven que tenemos más cerca de los 15 años. A los más o menos 25, 29 años podríamos ser jóvenes. Y luego de esa edad pasamos a ser. Y ya, entonces, pero yo quiero ponerle jóvenes adultos para que alcance más el rango. Jóvenes adultos, entonces, para que alcancemos un mayor el número de hermanos que tengan en claro la exhortación del día de hoy. Así que vamos a ver entonces nuevamente el texto que dice en el versículo 6: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Y el 8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, hermanos, ya habíamos definido, entre comillas, el rango etario, más o menos, de los jóvenes, y decirles a ustedes que es de gran preocupación para cada uno de nosotros que los jóvenes a veces no están dispuestos
a escuchar el consejo de los mayores, ya sea de los ancianos, de los padres, de los adultos, ¿cierto? Pero también puede ser que el error, o nosotros, los un poco más viejos, cometamos el error de imponer a los jóvenes ciertas conductas o hablarles de los jóvenes con la misma seriedad que nosotros creemos que ellos se van a comportar, ¿cierto? Que creemos que quizás es apropiada para quienes han vivido mucho tiempo, con más experiencia, olvidando que el temperamento del joven o propio del joven es diferente, ¿cierto? O lo hace distinto. Y Pablo dice en el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. La palabra exhortar, hermanos, en la traducción del griego dice que es paraclesis, ¿ya? Paraclesis, que significa llamado al lado de alguien. Es decir, acudir en ayuda a un hermano cuando está en tinieblas, cuando lo necesita. Y también este verbo en latín dice que es exhortari, que está compuesto por el prefijo ex, que significa fuera o más allá, y hortari, que significa estimular e incitar. ¿Ya? ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Sí? Entonces tenemos paraclesis, que entiendo que es un derivado también de paracleto, ¿ya? Que hablaba el pastor también, el pastor Felipe, en la semana pasada, que nos habla un poco del Espíritu Santo, que es el mediador entre nosotros y el Señor, ¿cierto? Y exhortar, hermanos, en la Biblia, como les decía, exhortari o exhortar, es animar, acompañar, ayudar, inspirar, consolar y sacar de conductas erradas a todas aquellas personas que lo necesiten, a que corrijan su camino en caso que se alejen de Dios. Todo lo contrario, no es apuntar, apartar ni condenar, que es lo que muchas veces nosotros hacemos cuando vemos una conducta errada en una persona, ¿cierto? ¿Es así? Es más fácil apuntar, condenar, que ayudar al hermano, darnos el tiempo, ayudarlo, acompañarlo en una necesidad. Y no olvidemos que en la carta de Tito, en el primer capítulo, por medio del apóstol Pablo, Tito es mandatado ¿a qué? ¿Se acuerdan? Tito del 1 al 16, a formar y a instruir líderes para la iglesia. Y un buen líder, hermano, quiero que el concepto de líder se entienda. Un buen líder no es el hermano que ha sido asignado para una tarea de la iglesia, sino todos debemos ser líderes en el mundo, ¿ya? En nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Todos. Un buen líder creyente, hermanos, es aquel que exhorta a los demás, que consuela, que acompaña, que acude en ayuda del hermano y los corrige con mucha paciencia. Obviamente, con la exhortación bíblica, podemos llevar a una persona que está en un estado negativo, a un estado de profunda tristeza, perdón, a uno positivo. Tito 1.9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El espíritu, hermano, de, la joven, de una persona joven es alegre, su sensibilidad quizás es aguda, de emociones cambiantes, de emociones fluctuantes, y para los jóvenes todas las cosas del mundo llevan frescura y novedad, y mantienes en ello una constante atracción, una constante entusiasmo para conocer más, para entrar en eso. Sin embargo, hermanos, es obligatorio que nosotros, como hermanos, como padres, como abuelos, como tíos, instruyamos y aconsejemos a nuestros hijos bajo la instrucción de la Escritura. Y de buena manera. ¿Cómo usted le diría, hermano, de buena manera a un joven que quiere instruir? Deseamos acercarnos a ustedes, queridos jóvenes, como amigos, no como padres severos o hermanos reprensores. Y vamos, hermanos, a comenzar con el primer punto del día de hoy, que está en Tito 2.6,
que nos habla de cómo enseñar a los jóvenes. Contra todo pronóstico, hoy día, hermanos, tendremos solo 2 puntos. Estamos acostumbrados a los 3 puntos, solo 2. Así que espero ser un poco, demorarme un poco menos, ¿ya? Em, entonces, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Asimismo, hermanos, este es una palabra de enlace. ¿Por qué? Porque vemos que también anteriormente en Tito les habla a los ancianos, a las ancianas y a las mujeres más jóvenes. Y muestra que lo que los hombres jóvenes necesitan aprender no es tan diferente a lo que las mujeres jóvenes y ancianos necesitan aprender. Tal vez necesitemos un énfasis ligeramente diferente dependiendo nuestra etapa de la vida, pero el mensaje esencial es el mismo, de una vida consagrada, que es vivir en Cristo. Y nos dice que sean prudentes. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Esta es la única orden que se le da a Tito para enfatizar a los hombres jóvenes, pero algunas veces, hermanos, esto puede ser difícil. ¿Cuántos hermanos jóvenes tenemos acá? Que levanten la mano los hermanos jóvenes. A ver. Usted no, Buguito, ya pasó un poquito de los 40. Gracias a Dios yo veo a harto hermanos jóvenes. Hermanos jóvenes, el Señor les quiere hablar hoy día. Así que atentos. Nos dice que sean prudentes. Y como les decía, algunas veces esto puede ser difícil, resulta difícil enfatizar en esto. Vivir sabiamente, ser prudentes. La palabra en griego dice que es soprón. Soprón, y describe al hombre con la mente que tiene todo bajo control, que tiene fortaleza mental y que ha aprendido a gobernar cada instinto y pasión que se le puede presentar. Buenos principios. El joven hermano, voy a hablar para acá ahora porque parece que vaya, no hay tantos jóvenes. Disculpen, hermano. ¿Usted? Ay, alma joven, eso es verdad. Entonces también para usted, hermana. Buenos principios. El joven, hermanos, tiene que establecer buenos principios y regular sus acciones basadas en estos principios. ¿Qué principios bíblicos? ¿Cuáles son estos principios? ¿Se acuerdan de algún principio bíblico que es importante, que conocemos desde pequeños, que se nos exhorta, que se nos educa en la escuela bíblica dominical, que son los, los mandamientos? Y son 25, ¿cierto? Son 10 mandamientos, ¿cierto? Éxodo 20, del 1 al 17, nos llama a entender y conocer los mandamientos bíblicos, donde nos da un conocimiento útil para nuestra vida moral. Les da un conocimiento útil para nuestra vida moral. Y jóvenes, presten atención, me mira con... Jóvenes, presten atención a la formación de buenos hábitos. Casi todos los hábitos permanentes se forman en la juventud y estos formarán un carácter importante en su vida como cristianos ya más adultos, del hombre cristiano a lo largo de la vida. Esta clase de conocimientos, queridos jóvenes y hermanos, se imparte también en las Escrituras como algo muy útil y necesario. Dice 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, dice Pablo, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? 2 Corintios 13:5. El hombre joven, el joven debe tener buenas compañías. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y en 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mi mamá me decía, dime con quién andas, y ese se la saben bien, ¿eh? Pero si digo 1 Corintios 15:33, dime con quién andas y te diré quién eres, me decía mi mamá. Y tiene un grado de verdad, ¿o no? Es así. Queridos jóvenes, sean específicos, sean selectivos, seamos selectivos a quien escogemos como amigos. ¿Cuál puede ser su mejor amigo en la vida? Cristo, ¿cierto? Cristo debe ser nuestro único sustento, su mejor amigo al que le cuentan todos sus secretos, al que depositan toda su confianza y fe.
al que deposita en su matrimonio, su pololeo, todos los ámbitos de su vida. Deben depositarlo en su mejor amigo. El joven aprende vicios más fáciles cuando anda con compañías inadecuadas. ¿Ustedes sabían que una abeja con peste, una abeja enferma, contagia a todo el rebaño? Asimismo, pasa cuando el joven, o cuando nosotros como adultos nos contagiamos por el mundo o por gente que no tiene a Cristo en su corazón. Y le rogamos, queridos jóvenes, que no desarrollen relaciones cercanas con ninguna persona cuyos principios sean sospechosos. Eso les va a pasar siempre en la vida. Deséchenlos, deséchenlos. Si bien nuestro mandato es hablar también al que está en mal, hablarle del cristianismo, pero si la persona ya no entiende, es porque el Señor también ha orado. Y nos les va a hacer bien continuar con ese tipo de amistades. La amistad con personas libertinas es peligrosa. Huyan de ellas como la peste, le decía. No piensan en darles un abrazo. Les pregunto a todos ustedes, hermanos, ¿abrazaría usted a una serpiente? ¿A una boa, no sé? Tendría que saber que no tiene primero veneno para abrazarla. Seguramente ninguno de nosotros abrazaría a una serpiente. No miren su belleza, ni permiten que les cautiven esas palabras seductoras. Bajo esta falsa apariencia hay un destructivo veneno. Segunda de Corintios 6:14 dice, jóvenes, aquí atento, anótenlo ahí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Es la exhortación de la Escritura. Queridos hermanos solteros, a tener cuidado, a tener mucho cuidado. Hemos visto lamentablemente en nuestra iglesia muchos matrimonios que se han formado en yugo desigual y que luego se apartan de la iglesia. Que la prioridad no es estar aquí todos los domingos, que la prioridad es ir a las termas, es ir a la playa y gozar de otros deleites de la vida, de otros manjares de la vida, como decía otra persona. Entonces, atentos, jóvenes, a tener cuidado, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y qué puede ser más inapropiado que una mujer tierna y virtuosa unida a un hombre libertino y sin principios? ¿O un buen hombre casado con una mujer carente de devoción y virtud? Por tanto, tengan especial cuidado en la adquisición de compromisos para toda la vida en yugo desigual. Es algo complejo este tema, hermano, porque muchas veces vemos que a veces los jóvenes tienen que buscar afuera. No es lo correcto. A veces hay que esperar en Cristo para que el Señor nos mande un compañero o una compañera. Estando con amigos, se encontrarán con la tentación, pero ejerzamos dominio. Esto es para todos. No nos quedemos solo los jóvenes y miremos a los jóvenes. No, esto es para todos. Estén vigilantes al deseo de placeres. Las diversiones de este mundo, hermanos, por inocente y que puedan parecer, están llenas de peligros ocultos. Tengan cuidado con los sentimientos de libertinaje, los vicios. Todos estamos expuestos al vicio. Por este terreno que es un poco resbaladizo, han caído muchos hermanos, muchas personas fuertes y nunca se han levantado. Podríamos dar muchos ejemplos que no van al caso. Aprendan jóvenes también a tener contentamiento, estén contentos con la posición, con lo que el Señor también les ha dado, con las circunstancias de la vida, con las circunstancias en las que están. Nunca se quejen del modo en que Dios trata con ustedes. No piensen tanto en lo que les falta o lo que puedan lograr o lo que les falta lograr. Acostúmbrense, hermanos, a mirar el lado positivo de las cosas, más que el negativo. Muchas veces nos vemos o conocemos cristianos quejumbrosos, que por cualquier problema se quejan, perdón, cualquier problema, me falta un fonoaudiólogo, cualquier problema, dejan de venir a la iglesia. Yo he visto, no sé, un resfrío, el hermano ya no viene. Entiendo a los hermanos que padecen patologías ya
respiratorias, crónicas, eso está bien. Pero hay jóvenes o adultos jóvenes que son quejumbrosos. No puede ser un cristiano quejumbroso, teniendo al lado a su mejor amigo, que es Cristo, que sabemos que nos salva, que sabemos que nos sustenta, que sabemos que nos ayuda en el dolor. No podemos ser cristianos quejumbrosos. Yo siempre pongo aquí ejemplos, y quizás a los hermanos no les gustan los ejemplos, pero hay hermanos que padecen enfermedades complejas y aún así, día a día, nos demuestran que Cristo está en su corazón, que Cristo reina en su corazón. Disculpe que los nombre, hermana Nieves. Cuando yo la veo, nuestro corazón se alegra. ¿Por qué? Porque sabemos que usted ha padecido por enfermedades o padece por enfermedades complejas. Y usted siempre, con ese espíritu, con ese calor que el Señor le da, está siempre en la casa de oración. Mi hermano Mario, no puedo dejar de nombrarlo. Cada vez que uno le pregunta, hermano Mario, ¿cómo está? Él siempre está bien, sabiendo que está pasando por momentos de aflicción, por momentos difíciles. Él siempre te da el ánimo que tú necesitas. Acérquese a estos hermanos, acérquense a nuestra hermana Nieve, a nuestro hermano Mario y a muchos más que han pasado por diferentes problemas. Pero ellos no son cristianos quejumbrosos, son cristianos alegres, vitales, que tienen a Cristo en su corazón. Asimismo deberíamos ser todos, y ustedes también jóvenes. Acérquense a los más mayores. Cultiven la fortaleza de ánimo y mantengan la tranquilidad de mente. No se sientan confusos y desconcertados por cada pequeña contrariedad que puede ofrecer o que aparezca o que se produzca. Tito 2 del 7 al 8. Segundo punto, hermanos, dice Tito y su ejemplo práctico a los jóvenes. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Versículo 8. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Pablo, hermanos, instruye a Tito a ser un ejemplo de buen comportamiento para la iglesia, para que los cristianos puedan seguir su ejemplo y todo el pueblo, la iglesia, puedan vivir una vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Y dice, presentándote tú en todo ejemplo de buenas obras, ¿cierto? Tú, Tito, le habla a Tito, a un líder. Tito tenía que ser más que un maestro, tenía que ser un ejemplo. En la enseñanza, mostrando integridad. Tito tenía que ser, obviamente, un ejemplo en estabilidad y en conocimiento e integridad doctrinal. Si él no estaba firme en su conocimiento de las escrituras, no estaba listo para liderar. Es como que yo me sentara acá o me parara acá y les preguntara, hermano, tengo duda, ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Soy salvo por gracia o salvo por obras? Usted diría, ¿qué está hablando este hermano? ¿Cierto? Y el que escuche esto debe tener la capacidad de denunciarlo. ¿Es así? No puede ser que un hermano se plante acá y hable cualquier cosa. De modo que el adversario se avergüence, dice la palabra del Señor, para que nuestros acusadores, nuestros enemigos, se avergüencen, no teniendo nada que utilizar en contra. Jesús, por ejemplo, pudo decir en una multitud enfurecida, ¿quién de vosotros me redarguye? Eso está en Juan 8:46, perdón. ¿Quién de vosotros me redarguye? ¿Quién me haya culpable de pecado? No hay ninguno que pudo hacer eso. Debemos ser o debemos tener una coherencia cristiana en nuestro vivir. Esto define un buen carácter. La coherencia cristiana debe adquirirse y mantenerse en todas las áreas de nosotros, los cristianos, los seguidores de Cristo. Hay mucha razón, hermano, en este enfoque, ya que pueden aparecer hermanos que expresan un celo ardiente y llamativo por la palabra del Señor, quizás destacándose por encima de ustedes, quizás destacándose por encima del hermano que es más callado, que se sienta, que escucha la palabra del Señor, que adora al Señor, pero que manifiesta otros dones. Pero mientras que al tiempo carecen completamente de humildad, disciplina y conducta.
Características que forman parte esencial del carácter cristiano, del carácter de un joven que está en formación, que debe tener una coherencia cristiana. Algunos hermanos se detienen en los detalles más pequeños y se molestan fácilmente por cosas que son de menos importancia. Oye, el hermano se viste así. Oye, hermano, hoy día no están, no sé, las bancas. Oye, hermano, me molesta la silla. Las flores no están bonitas. Eso no es lo más relevante. Eso no es lo más importante. Eso es forma. Tradiciones más que nada, pero no es el fondo. Las únicas personas, hermanos, que en quien este defecto no es válido es justamente son aquellas que por gracia caminan con Dios, caminan por Dios. Las únicas personas que en quien este defecto no es válido son ustedes, somos nosotros, el pueblo escogido por Dios. Pero cuando la fe es débil en nosotros e inconstante, el carácter cristiano se ve empañado, se verá lleno de inconsistencias. Que el Señor sea guiándonos en esto, hermanos, porque muchas veces caemos en este pecado de ser inconsecuentes. Los jóvenes, vuelvo a ustedes, los jóvenes deben ejercer vigilancia y guardar sus corazones con toda diligencia para no ser engañados por sus propias pasiones y por la tentación. Queridos y amados jóvenes, les aconsejo, como amigos, que se propongan vivir vidas coherentes. Cultivemos diligentemente todos los aspectos del carácter cristiano. Y es en este momento, en la juventud, cuando ustedes tienen mayor inteligencia, mayor capacidad de captar, mayor capacidad también de relacionarse, deben tener una coherencia cristiana. Esta reflexión, hermanos, de la coherencia, sobre el carácter de la coherencia cristiana, sugiere la importancia de instarles a que controlen sus instintos y sus pasiones. Una persona que no tiene control de sus pasiones se le compara justamente a una embarcación en el mar, que es llevada por impetuosos vientos sin ser gobernada ni por la brújula ni por un timón. ¿Quién es la brújula y quién es el timón en sus vidas? Ustedes deben saberlo, pero deben establecer amistad con ese timón, con esa brújula. Deben acudir a él todos los días, en cada instancia donde se ven expuestos al pecado, expuestos a la tentación, expuestos a las pasiones del mundo. Deben adorar a Cristo, deben comunicarse con Cristo. ¿Y cómo? La lectura de la palabra, la oración, congregándose, control de nuestras palabras. La lengua, hermanos, vamos a hablar de la lengua. La lengua es un órgano móvil que está alojado, ubicado en la cavidad oral, en la boca, ¿cierto? Y es un músculo, ¿cierto? Y tiene diferentes funciones, distintas funciones que son digestivas, respiratorias, lingüísticas y sociales, como son el habla, la pronunciación, el masticar, el deglutir, el señor fonoaudiólogo, y el sentido del gusto, el habla, por supuesto. Y es considerado uno de los músculos más importantes de nuestro cuerpo. Y dice que es el más poderoso del cuerpo en relación tamaño-fuerza. Tamaño-fuerza. Ojo ahí. Y es importante, dice la fisiología, los estudios, que es importante mantener la limpieza de este órgano para evitar enfermedades. Es importante mantener la limpieza de este órgano para evitar enfermedades. Un consejo, hermanos, de coherencia, considerar, es que controlemos nuestra lengua. Es probable que se cometan más pecados y se haga más daño por un mal uso de este pequeño órgano, que es la lengua, que por ningún otro medio. Y fíjense que es verdad. Yo buscaba y dice, analizaba, y en realidad no. Todo sale por la boca. Todo lo malo sale por la boca. Y espero que en nuestras vidas, lo que salga por nuestra boca, al menos el porcentaje no sea el 50-50, sino sea un porcentaje mucho mayor de lo que sale por nuestra boca, cosas que obviamente glorifiquen al Señor.
La facultad del habla, hermanos, es una de las más útiles con que Dios nos ha regalado, pero es sumamente susceptible de ser mal utilizada. La Escritura, por tanto, llama varón perfecto en Santiago 3:2 al hombre que es capaz de dominar la lengua y afirma que también que si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión de tal es vana, ¿cierto? En Santiago 1:26. Las palabras que pronunciamos, queridos hermanos, son una exacta indicación del estado moral de nuestra mente, de nuestra vida con el Señor. Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras, dice nuestro Señor, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los pecados de la lengua, hermanos, no solo son más numerosos que los demás, sino que algunos de ellos son los más horribles que el ser humano puede cometer. Blasfemia, mentira, juicio y violencia. Blasfemia, mentira, juicio y violencia. Son pecados que muchas veces nosotros caímos. Es muy fácil caer en el pecado de la violencia por nuestro hablar. Cuando le hablamos a nuestros hijos, cuando le hablamos a nuestra esposa, cuando le hablamos a nuestros padres, cuando estamos en la edad donde creemos que no sabemos todo, justamente en la edad de la adolescencia, de los jóvenes. Tenemos respuesta para todo. Creemos que todo lo sabemos. Y es súper fácil caer en estados o en pecados de violencia. El otro día hablamos con mi hermano presbítero, Cristian, hace un tiempo atrás. Se hablaba de la violencia en la mujer. Y culturalmente se conoce que la violencia a la mujer es cuando uno le pega a la mujer. No, es que yo no le he pegado a la mujer, entonces no es violencia. Pero fíjese que a veces la violencia expresada por la boca daña mucho más que un golpe. Debemos, hermanos, esforzarnos constantemente para que nuestra conversación sea útil. Estemos siempre dispuestos a comunicar conocimiento, a recomendar la virtud del Evangelio del reino de los cielos, a arrepender el pecado y a dar gloria a Dios. Tengamos cuidado del hablar mal de otras personas. El hábito de la murmuración es uno de los peores pecados que se pueden adoptar y señala la presencia de un corazón envidioso y maligno. Queridos hermanos, queridos jóvenes, para ir concluyendo, una exhortación también para ustedes y para mí también, principalmente para mí. Seamos honestos, rectos, sinceros, fieles al Señor en todo lo que se nos ha encomendado. En la actualidad, hermanos, tenemos ya asignados de la semana pasada cargos y líderes para nuestra iglesia. Y vemos que hay un renuevo también de líderes, hay un renuevo de hermanos. Y queremos servir al Señor. Cuando a usted, hermano, se le solicita algo, acepte. No tenga tantas excusas en poder trabajar por el reino, porque después puede ser muy tarde. Jóvenes, sé que la mayoría de los jóvenes aquí está trabajando, pero hay algunos que todavía no se integran. Jóvenes, cuando se les pida algo para el servicio del Señor, estén dispuestos. No digan que tengo mucho estudio, que tengo mucha responsabilidad. El Señor los dotará de tiempo y el Señor los bendecirá aún más de lo que ya los bendice día a día. Seamos amables, respetuosos, generosos según nuestras posibilidades, agradecidos por los beneficios recibidos de parte del Señor. Que nuestra integridad como creyentes esté fuera de toda duda. La gracia de Dios, hermanos, no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos capacita para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, nos dice Tito 2:12, renunciar, a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en esta época difícil de manera sobria, justa y piadosa. Queridos hermanos, querida familia, querida comunidad cristiana, busquemos la dirección y ayuda de nuestro Dios.
¿Por medio de qué? De la oración sin cesar, una oración ferviente. Oremos fervientemente a nuestro Padre. Aceptemos el consejo de los que nos aman, de nuestros hermanos también, no solo nuestros padres, sino también de los hermanos que hoy nos acompañan, de nuestros hermanos. Y nosotros como hermanos tenemos que estar dispuestos también a darles un tiempo a los jóvenes. No solo nos saludemos los jóvenes con los jóvenes, los adultos con los adultos, los amigos con los amigos, sino démonos tiempo también de conocer a los adultos y adultos también, viceversa, viceversa. Querida hermanos, querida iglesia, la oración será nuestra protección más eficaz contra el pecado y el poder de la tentación, porque Satanás tiembla cuando ve arrodillado a su hijo, cuando ve al santo más débil de rodillas clamar a su padre. Así que, amado hermano y joven, Mateo 24:44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Que el Señor nos cuide, nos siga cuidando y nos bendiga, hermanos. Los invito a orar. Padre Santo, Dios, te damos las infinitas gracias porque vemos tu misericordia reflejada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te agradezco, Señor, por el tiempo de exhortación. Te agradezco también por mis hermanos que han podido también escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser cristianos coherentes, que podamos vivir en una coherencia cristiana, en una coherencia contigo, Padre, que seamos hijos fieles, no solo jóvenes, sino ancianos, ancianas, adultos, mujeres adultas, en nuestras vidas, en los estudios, en consagrarnos a ti, en el matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida, como padres, como familia, como hijos. Necesitamos de ti. Venimos de ti, Señor, y por ti vivimos, porque tú sacrificaste un día en la cruz e hiciste el sacrificio de redimir nuestros pecados. Gracias, Padre, nuevamente por tu amor, por tu misericordia y perdónanos, Señor, una vez más. En tu nombre, Señor, lo dejamos todos y agradecemos este tiempo. Amén.